Jesús, al contemplar en tu vida. Esa canción sí tiene que ver más con Dios que con un ser humano, o sea, que directamente con ese amor hacia una persona. Estar en el coro fue para mí una oportunidad de mantener ese enlace con la música cristiana, ¿no? Con la música para Dios. ¿Cómo fue como en tu adolescencia? ¿Cómo llegas a conectar con la Compañía de Jesús? Entonces, lo más práctico que podía iniciar era tocando en restaurantes y en bares. Porque mira, si algo nos enseña la espiritualidad ignaciana es encontrar a Dios en todas las cosas, ¿no? Uh-huh. Uno se enamora de Jesús porque vio el talante de persona que era Jesús. Claro. Jesús no tuvo miedo de encarar la vida, para nada. De hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Muchas veces Dios entra en la vida de las personas a través de caminos inesperados. Con nuestro invitado de hoy, ese camino se hizo a través de una guitarra, canciones en bares y muchas preguntas. Increíble, de canciones en bares, banda de rock, a ser un sacerdote jesuita o querer ser un sacerdote jesuita. Así es, Carolina. Hoy nos acompaña Manuel Asturias. Él es escolar jesuita. Está, por supuesto, en su último año de filosofado, o sea que nos queda poco con él, pero ya lo vamos a aprovechar hoy aquí en la pausa ignaciana, en este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, ¿cómo están, Carolina y Fernando? Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, muy contento de poder tener esta experiencia, no solo de compartir la vida, sino de compartir a un Dios que nos convoca a todos de diferentes maneras, ¿no? Correcto. Así es, bienvenido, de verdad, gracias por aceptar nuestra invitación, y nosotros quisiéramos empezar como tú lo sugeriste, que es con una canción, así que adelante. Gracias, sí. Luego voy a contar por qué es que esta canción es tan significativa, pero yo creo que esto va a enganchar y va a sonar, creo que va a generar preguntas interesantes para nuestra conversa. Adelante. Solamente una vez amé en la vida, solamente una vez y nada más. Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amanecer, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Bueno, dice que en los podcasts no se aplaude, pero yo sí voy a aplaudir. Gracias. Muy bien, muy bonito. Sí, a mí me encanta que este bolero, de por sí a mí me encantan los boleros porque me recuerda mucho a mi infancia, la época en que mi abuelita me enseñó música. Ella daba clases de música y
a pesar de su artritis, ahí iba tocando el piano, ¿no? Y esta canción, Solamente una vez, que es un bolero súper conocido, ¿no? Súper conocido de Agustín Lara, es interesante porque la historia cuenta que la compuso por su amigo, José Mojica. Era un actor de ópera muy famoso, un actor representativo, viajó a Hollywood, estuvo en Cuba haciendo presentaciones, y resulta que le inquietó, tras la muerte de su mamá, una de estas especies de choque, ¿no? Te salen paradigmas para poder nuevos, ¿no? Paradigmas nuevos. Al ser tocado por esta experiencia, pues José le dice a Agustín, necesito hacer que hagas una canción sobre este momento. Y le dice, bueno, pero contame, ¿qué es lo que está pasando? Descubrí el amor de mi vida. Y dice, bueno, este es un actor súper chulo, lo está moviéndose por todos lados, seguramente es una mujer. Y le pregunto, bueno, ¿y cómo se llama ella? No, es Dios. Y entonces esta canción, que a lo largo de su historia resuena porque es un bolero y que se debe dedicarse a una persona amada, cobra otro sentido cuando uno escucha la letra y la pone en Dios, ¿no? Que es su esencia, es por lo que se hizo. Entonces, para mí esta canción, además de tener cierta afinidad con mi historia personal, creo que habla mucho de cómo nosotros también expresamos nuestras experiencias de vida y cómo las asociamos con Dios. Bueno, tengo que confesarte que ahora que la escuché de ti, lo enfoqué todo con Dios. O sea, coincidencialmente, no, te lo digo, porque no pensé que tú se la estuvieras dedicando a una mujer, sino más bien a Dios. Entonces ya de una vez hice como concho, pero esa canción sí tiene que ver más con Dios que con un ser humano, o sea, que directamente con ese amor hacia una persona. Claro. Interesante, porque sí, nunca había hecho la analogía y ahora que tú te oigo, sí la hago, la comparación. Sí. Interesante. Sí, mira que lo curioso es cómo nosotros las personas, los creyentes también, buscamos referencias de nuestro Creador, de Dios, en todo lo que hacemos. Es algo que lo vemos en arquitectura, lo vemos en el arte visual, lo vemos en espacios concretos, espacios urbanos, pero lo vemos también en el arte, en la música. Y entonces todas estas experiencias creo yo que nos hablan de esa sed, como decía San Agustín, ¿verdad? Y mi corazón no va a descansar hasta que esté en ti. Yo creo que es eso mismo, ¿no? La atracción hacia Dios, de alguna manera nos hace buscar modos de expresarlo. Y bueno, la música creo yo que tiene esa gran característica de apelar no solo a las emociones, sino a experiencias trascendentales como lo puede ser la muerte de un ser querido o el encuentro del amor en una persona y especialmente con Dios, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y si nos vamos un poquito a la historia tuya, Manuel, ¿de dónde vienes? ¿Cómo llegas acá a Dominicana? Pero vámonos un poquito a tu infancia, ¿dónde naces? Sí, mira, es curioso porque yo nací en una ciudad turística llamada Antigua Guatemala, una ciudad que tiene mucho espacio para que el arte pueda sobresalir. Y yo crecí en una familia de 5, mis 2 papás, mis hermanos, pero crecimos viviendo en la casa de la abuelita y del abuelito. Entonces, ¿eso qué representaba? La oportunidad de convivir todas las semanas con los primos, todos los domingos nos encontrábamos ahí después de misa, y entonces todo era contar lo de la semana, que el colegio, que el trabajo, y especialmente, pues bueno, mi familia tiene una especial relación con la parroquia San José Catedral, ahí en la ciudad, y mis tíos eran ministros de la Eucaristía, mis papás me pusieron en una escuelita de la fe cuando chiquitos, porque allá a los niños les decimos patojos en Guatemala, y entonces los patojos se mantenían haciendo relajo en misa, y entonces los catequistas, que eran parte de un grupo juvenil, en la sacristía tenían un grupito con los niños que los papás quisieran dejar, y ahí nos explicaban el evangelio, ahí nos enseñaban de alguna manera por qué es que la gente comulga. Y entonces, bueno, yo fui creciendo en ese contexto católico, cristiano, familiar, y además la ciudad tiene un santo enterrado en la ciudad, un hombre español que quiso ser franciscano, quiso ser jesuita también. Y es curioso porque el santo hermano Pedro de San José Betancourt, de Tenerife, llegó a Guatemala y queriendo entrar en una orden religiosa lo calificaron de sapientísimo idiota. Esa fue lo que escribieron. Sapientísimo idiota. Una cosa curiosa. Y un santo hombre que ellos no sabían lo que iba a llegar a ser.
Lo curioso de la historia de Pedro es que al ver de que todas las órdenes religiosas no lo aceptaban, él dice, yo necesito ayudar a la gente de esta ciudad, que en aquel entonces, con muchas enfermedades, se monta una silla, se la amarra en la espalda y viaja por toda la ciudad recogiendo a los enfermos y llevándolos a un sitio para curarlos. Y lo cargaba en la silla. Lo cargaba en la silla. Y él, con todas esas prácticas piadosas de antes, ¿no? Lamía sus heridas, hacía todas estas prácticas, ¿no? La cuestión es que Pedro deja un gran legado en la ciudad, muere enfermo en una de las grandes calles de la ciudad, en el Beaterio de Belén. Y entonces su legado es importante para toda la ciudad porque los franciscanos toman esta tradición junto con la Orden de los Hermanos de Belén, que es la que brota de todos estos hombres que vieron en Pedro un ideal de cristiano y el evangelio. Y entonces en toda la ciudad, el camino por donde iba Pedro, el hospital que él fundó, la escuela que él fundó, los árboles que él sembró, pues son insignificativos. Yo crecí en ese ambiente en donde no solo la figura de un santo, sino toda una ciudad colonial que tiene iglesias, cada calle, cada cuadra, pues se vive un ambiente de fe bastante fervoroso, ¿no? Devocional. Ok. Y eso fue en Antigua, Guatemala. Antigua. Nosotros hemos ido ahí. Sí. Sí. Yo he ido de trabajo. Exacto, No, fui yo. Ahora te tiene que llevar. Ahora toca el próximo viaje. Sí. Sí. No, inclusive compré unas pashminas que eran bordadas, tejidas por mujeres preciosas. Son las dos más lindas que tengo. Qué bueno. Hay que volver a comprar más Sí, porque no, ya hace sin mucho. duda, sí. Ya ir a conocer la tumba del santo hermano Pedro. Claro, No, ya ahora totalmente. tenemos ese dato nuevo, claro que sí. Y entonces, ¿cómo fue como en tu adolescencia? ¿Cómo llegas a conectar con la Compañía de Jesús? Pues mira, hubo un sacerdote, el párroco de ahí de la catedral, que cuando yo entré en el grupo juvenil estaba escuchando, nos permitía estar en el atrio de la parroquia. Nosotros hacíamos ahí de todo, ¿verdad? Kermeses, venta de comida, todo esto. Pero ya tú eras adolescente en ese Ya momento. adolescente, sí, Sí. 13, 14 años. Y entonces, de tanto que participábamos ahí los muchachos, el párroco se da cuenta que yo me la paso ahí con la guitarra y otro amigo, ¿verdad? Dice, como ya conocía a mis papás por la frecuencia que íbamos, por mis tíos ministros y todo esto, dice, vos vas a entrar al coro de la parroquia. Y entonces, un coro muy bonito, conformado por 2 familias que tocaban en la misa de las 6:30 de la tarde los domingos. El coro Cantares. Y entonces me dice, vas a entrar ahí. Me jala y le dice al director del coro, mira, él es Manuel y va a entrar en el coro desde este domingo. Sí, ya. Y entonces yo nervioso, ¿verdad? Un chavito de 14, 15 años. Y entonces desde ahí es que entro al mundo como de la música un poquito más en serio. Ya entonces yo digo, si ya estoy aquí, tengo que empezar a practicar más. Entro en la Escuela Municipal de Música, donde estaba también el maestro que me daba música en el colegio. Y entonces empiezo como esta parte musical dentro de la iglesia, porque el coro además no hacía los cantos tradicionales de juntos como hermanos, sino que creábamos los propios cantos. Y lo curioso es que la gente se los aprendía. ¿No? Y la Interesante. gente era asidua, claro, no digo por el coro, ¿no? La misa tenía una mística muy importante porque el párroco supo generar comunidad. El párroco llevaba como casi 16 años en la parroquia y creó tal comunidad, tales lazos entre la gente, entre familias. Un hombre muy trabajador, Juan Carlos, que yo creo que eso hizo que se armonizara de tal modo, a propósito de la música, que cada una de las pastorales y cada uno de los trabajos y grupos pues tuvieran ese chance de dinamizarse. Y claro, la música, el coro o los coros para él eran importantes, ¿no? Porque al final son parte complementaria importante de la liturgia. Ok. Y entonces ya ahí entraste como parte del coro y ahí estuviste ¿cuánto tiempo? Uy, ahí estuve casi hasta la pandemia, hasta antes de entrar al proceso vocacional con la Compañía de Jesús, que fue justo en pandemia. Entonces fue curioso porque estar en el coro fue para mí una oportunidad de mantener ese enlace con la música cristiana, ¿no? Con la música para Dios. Mientras yo iba creciendo, pertenecer a un grupo juvenil, estar en el coro era importante porque las
voy a decirle corrientes, pero los temas que a nosotros los chavos en aquel entonces, tampoco soy tan viejo, pero todo esto de las redes sociales iba en crecimiento, ¿no? Todo esto de los intereses, el dinero, en una ciudad turística, llegan muchachas bonitas, yo iba creciendo. Y entonces, de alguna manera, todo eso se va presentando no como una cuestión diferente, ¿no? Claro. Eso es parte de la vida. Y, sin embargo, yo creo que como iglesia tenemos esa oportunidad, esa oferta de ofrecer a los jóvenes espacios seguros en donde no van a ser cercos, sino precisamente esos espacios en donde poder compartir la fe, inquietudes, y en este caso, pues, toda la gama de oportunidades en donde también se puede ver música, arte, estudios, etcétera, ¿no? Y ya cuando entré a la universidad, entré a estudiar producción musical para ser ingeniero en sonido. Y entonces ahí es donde entra el boom de, bueno, necesito trabajo de esto, ¿no? Exacto. Claro, práctica. Claro. Y entonces lo más práctico que podía iniciar era tocando en restaurantes y en bares, porque al ser una ciudad súper turística, entonces, bueno... Ahí era que había oportunidad. Sí. Había oportunidad. Sí, pero yo no andaba de fiesta, yo andaba trabajando. Claro. Pero mira, es curioso, porque si uno dice, este músico de bar, lo primero que pensás es, se la pasaba borracho, Sí. Andaba mujereando, Claro. andaba y cuánta cosa, ¿no? Porque suele ser un término peyorativo, ¿no? Y bueno. No, y sobre todo que vas a tocar hasta alta hora de la noche, o sea, no es En que- un lugar donde se está tomando. en un lugar Sí, donde se toma, o sí. sea, qué difícil de no encajarte dentro de ese grupo, o sea, Sí. se hace muy difícil. Sí, mira, es interesante porque ya cuando entré en ese mundo, un mundo apasionante sin duda, ¿no? Luces, sonido fuerte, alcohol, fiesta, Público. after parties, público, canciones coreables. Hasta a veces uno parecía una rocola, ¿no? Porque toca esta canción, que toca esta otra canción, ¿no? Es Correcto. un mundo, puede ser un mundo abrumante, y lo es. Ujú. Sin embargo, fíjate que para mí fue una experiencia trascendental. Porque mira, si algo nos enseña la espiritualidad ignaciana es encontrar a Dios en todas las cosas, ¿no? Ujú. Es algo que para San Ignacio era importante. Inclusive él, en su autobiografía, logra ver que hay 3 teclas, va a decir él, y eso le hablaba de Dios, ¿verdad? Un acorde, 3 notas. Y en ese sentido, retomando esto de ver a Dios en todas las cosas, la experiencia para mí de estar en la gente le dice el mundo, ¿no? Como haciendo una especie de dualismo, o sos del mundo, que incluso, bueno, no vamos a decir que solo la gente se lo dice, sino que también Jesús suele decirlo, ¿no? En el Evangelio, del mundo, o me siguen, ¿verdad? O nieguen al mundo, que solo Claro. aquel que sabe negar al mundo puede seguirme, ¿no? Entonces, este dualismo puede parecer una cuestión abismal. Ujú. Sin embargo, yo puedo decir de que es donde he conocido grandes amigos, grandes colegas, porque en donde más se necesita es en estos espacios. Claro. Yo me encontré con colegas, músicos con adicciones. Yo mismo en algún momento me planteé, bueno, ¿y será que puedo consumir esto? ¿Será que puedo tomar aquello? Y siempre venía. Bueno, porque también fui catequista, entonces me venía, bueno, al día siguiente tenés que ir a dar catequesis. Entonces, había como una especie de tira y encoge, ¿no? Una cuerda ahí de, ¿puedo hacer esto? ¿Qué hago? La moral ahí como en el filo de la navaja, ¿no? Pero yo considero que todo el creyente está llamado a poder, en espacios donde más se necesita, llevar luz. Eso es lo que al final el Evangelio nos propone, ¿no? Correcto. Así es. ¿Y No discúlpame, ¿y tuviste ese espacio como un espacio para eso? ¿O tú estabas en ese momento ya, digamos que era como un trabajo o lo veías como algo que te... ¿Cómo veías tú ese momento ahí en lo que hacías? Pues mira, yo además de trabajar como músico, empecé a trabajar en un estudio de producción. Grabábamos allá el instrumento nacional de la marimba y eso pega en todas las fiestas, ¿verdad? Claro. Marimba por todos lados. Nosotros nos especializábamos en grabar marimbas. Pero nomás al graduarme del colegio, entro a trabajar como maestro en un colegio.
a mis 18 años. Y esa experiencia de dar clases, de tener contacto con niños desde los 5 años hasta los 16, eso fue de lo que también me sujetaba como a cierta formalidad, ¿no? El profe tiene que ser un... Claro, aunque tenga 18 años, tiene que mostrarse, claro. Exactamente, sí. Lo curioso era que, algo chistoso, es que a veces en los sábados yo iba a tocar a un bar, a un restaurante. Y en muchas ocasiones, ¡profe! Bueno, ¿qué tal, doña Ana tal, verdad? Bueno, ¿qué tal? Y entonces era interesante porque estas barreras que pueden parecer en ocasiones incómodas y demás se volvían una cuestión amena, ¿verdad? Encontrarse con la comunidad del colegio, con los niños, bueno, los niños ahí no iban. Exacto, supuesto, ¿no? Pero la mamá Pero sí, encontrarse con la familia en ese sentido. Además, para mí significaba el reto de qué modo yo voy a ser transparente en mi vida, en mi proceder, para poder dar ejemplo a mis alumnos, mantener mi coherencia como catequista en la parroquia, estar en el coro, pero también tener este otro trabajo que uno podría pensar que uno no va a tener una buena remuneración, pero yo tocaba todas las semanas, excepto los lunes, que no suelen abrir los restaurantes y bares, pero yo me mantenía tocando toda la semana, lo que me permitía, además, costear mi carrera universitaria, ayudar en mi casa para las compras y demás, y también darme mis gustos, ¿no? Wow, increíble. ¿Y qué estudiabas en ese momento? Estaba estudiando la producción musical. Producción musical. O sea, que al mismo tiempo trabajaba como quien dice en lo que tú estabas prácticamente estudiando. Yo no sé, fue una cosa bien curiosa que... Sí, exacto. Que todo fuera como... Eso tiene la música, fíjate, que te asocias, no digo rápidamente, pero como con una armonía, hablando en lenguaje musical, ¿no? Rápido conectas con nosotros. Es curioso porque la improvisación en la música no significa vamos a inventarnos algo, ¿no? La improvisación es, estás de tal manera armonioso con el otro, digamos la guitarra, el sax, la batería, que tal, vamos a tocar en D menor, vamos, y todos empiezan, ¿verdad? A tal tempo. Y entonces todos empiezan a trabajar desde lo que hacen para poder crear una canción, para poder crear una melodía. Y eso hacemos las personas también. En muchas ocasiones improvisamos, que no significa hacerlo así como que todo salga acá y como sea, ¿no? Como sea. Sino de tal manera estamos armonizados. Yo podría decir, de tal manera tenemos tal espíritu que todos entendemos lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Claro, y se crean cosas maravillosas a partir de ahí. Sí. Y es increíble porque es una buena similitud la que hace de algo en conjunto a referencia del espíritu, porque yo creo que eso es lo que realmente crea. Esa es la digamos que el mensaje al final de ese espíritu, de crear una armonía entre todos. Claro. Y qué interesante que a través de la música tú experimentes ese tipo de experiencia, digamos. Sí. Yo creo que eso nos lo propone incluso la liturgia, ¿no? Cuando nosotros vamos a misa, las canciones que escuchamos, por lo general, invitan a eso. Digo, a mí me parece curioso ese ejemplo que les puse del párroco y del coro al que pertenecía, que la gente se iba asociando con las canciones, se las aprendía domingo a domingo. La conexión era... innovando, pero la gente se aprendía las canciones y se escuchaba cómo coreaba todo el templo. Increíble. Como cuando uno está en una misa de estas, por ejemplo, aquí en Corpus Christi, ¿no? Cuando está toda la gente ahí en frente del faro a Colón, la última que recuerdo yo, y escuchás cómo la gente canta el Piedad, el Santo, en la comunión. Hay cierta... Ahí no, es donde se ve que todos somos uno ahí. Exacto. Exactamente, sí. Digo, la gente tiene este dicho popular, el que canta ora dos veces, dice, ¿no? Así es. Seguramente por la carga emocional que eso puede tener. Yo creo que de alguna manera nos intenta comunicar algo importante sobre el arte y sobre la expresión humana en el fondo, ¿no? Claro. Entonces, luego que estás metido de lleno en este tema de tu carrera y trabajando en los bares y demás, ¿qué pasa que empiezas como a querer a salir del bar? Esa es la pregunta. Mira, es curioso. Quizás a José Mojica fue como en la historia que conté de solamente una vez. Que antes de eso, de esa historia, sí. Cuando trabajabas en una banda entonces. Bueno, sí, conformé una banda con estos compañeros de la universidad
Y fue curioso porque hasta la universidad nos patrocinó y anduvimos de gira por la ciudad capital. O sea, que ustedes tenían una banda full formada de rock. Sí. Y Mira, tú eras el guitarrista. Ahí me acompañaba Antonio, un nica, me acompañaba Edgar, guatemalteco de mi ciudad, y en el bajo Daniel también de mi ciudad. Y entonces no solamente era un proyecto universitario, sino que también ya como funcionó, pegó, vamos a entrar. Vamos a entrarle, ¿no? Y bueno, eso es como de alguna manera lo que también, lo que te decía de armonizas con un grupo y nosotros le metimos, creímos, le pusimos pasión y esa cosa fue para adelante, ¿verdad? Nos dio trabajo y daba de comer a la familia de muchos de nosotros, ¿no? Y entonces empiezas a tener giras, conciertos. ¿Qué pasó entonces? Ahora vamos a la canción. Pues mira, yo no tuve esa experiencia, bendito Dios, mi mamá está viva. ¿Y tu abuela, que te quería preguntar? ¿Tu abuela está viva? No, mi abuelita falleció en el 2019. No, Ok. en el 2014. En el 19 fue mi abuelito. Ah, pero entonces no te vio todavía en tu auge de No, músico. no, Ah, ya no me vio bueno. todo eso, pero sabes que de ahí sí fue me que vi- vino. Exacto, pero sí me vio en todo este mundo musical. Ah, ok. Que era lo que ella quería también, de alguna manera. Porque escucharla cantar bolero los sábados en las mañanas, Sí. el Roda Café, la casa de la abuela, es una cosa impresionante. Claro. Me imagino que la parte también religiosa vino por ahí. Sí, Porque de por lo parte de general mis las dos. abuelitas son en eso. Sí, la que Mira, te las abuelitas inicia. ponen, allá decimos, yo no sé si aquí lo dicen, ponen en cintura, ¿verdad? Ponen en cintura a los patojos, ponen en cintura a los muchachos. Bueno, Entonces, por lo bien. menos en la parte religiosa sí, o sea. Sí. Porque aquí a veces las abuelitas eran consentidoras. Pero entonces, digo, por lo menos aquí en Dominicana. En tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo fueron esas abuelitas Pero mira, entonces? imagínate mis abuelitas, dos docentes. La paterna, la que me enseñaba piano, daba clases de estudios sociales y de música. Y mi abuelita materna, subdirectora de un Ok. colegio en donde estuvo mi mamá, mis tías y mi hermana. O sea, no, por Rigurosidad. rigurosidad. Por eso era... Rigurosidad. Pero igual, o sea, las abuelitas siempre van a tener eso, ¿no? Van a consentir igual que los abuelitos. Con todo esto y con hasta hacer banda, con... llega la pandemia, ¿verdad? Ah, ok. 2019. Empieza a sonar todo este asunto, 2020, llega la pandemia. Pero un año antes yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, que he de decir que es donde yo he escuchado que han surgido muchas vocaciones tras las Jornadas Mundiales de la Sí, Juventud. así es. Y entonces este momento de ir a la jornada fue interesante porque yo estaba en el apogeo, por así decirlo, de mi proyecto musical y de mi proyecto de producción musical. Y entonces surge ahí entre mis primos y amigos que mira, la JMJ, aquí vas en Panamá, va a ser súper cerca, va a ser menos costosa, aprovechemos. No, que ya que yo estoy en esto, voy a comprar una nueva consola por más canales, quiero montar el estudio. Y llega mi mamá, mi hijo, es que es una gran oportunidad, mira. No la desperdicies. Y yo he de decir, y voy a resaltar a esta persona importantísima en mi vida, que es el Papa Francisco. Lo que me movió fue que yo me iba a encontrar con el Papa Francisco. Había leído Evangelii Gaudium y a mí me motivó tanto la alegría del Evangelio cuando la sacó. Nomás él había sido electo como Papa. Y yo dije, bueno, yo quiero ir a su JMJ. Pero lo que me cambió no fue la JMJ, el encuentro con el Papa, sino fue que nosotros fuimos a una prejornada. Y en esta prejornada nos llevan al altiplano panameño, en el centro del país. Y entonces ahí estuvimos una semana conviviendo con gente campesina local. Yo fui a la casa de una señora, la señora Eustoquia y el señor Maximino. El señor Maximino acaba de empezar a salir y empezar su terapia de una parálisis de medio cuerpo. Wow. A pesar de eso, atendieron a un peregrino chapín, así le dicen a los guatemaltecos. Atendió a un peregrino chapín, A ti. a mí, y atendiendo a los 8 nietos que habían llegado de vacaciones, porque en ese mes estaban de vacaciones los chiquillos en Panamá. Wow. Y para más afectar el asunto, construyeron un baño azulejado y toda la cosa para el peregrino que llegara. Y tenían todas las comodidades que sus recursos pudiesen dar para el peregrino. Para mí eso fue sorprendente, que yo no había salido de Guatemala para nada. Yo decía, aquí en Guatemala lo tengo todo, no necesito nada, tengo buen trabajo, tengo novia, tengo amigos, no necesito nada.
Pero la experiencia transformadora de una misión me puso a pensar. Y yo empiezo a decir, pero si no necesito tanto para ser feliz, ¿qué será esto? ¿Verdad? Llego a la JMJ, el Papa todavía motiva mucho las vocaciones. El lema de la Jornada Mundial de la Juventud, yo no sé si ustedes recuerdan esa Jornada Mundial de la Juventud, pero era muy mariana. Y entonces es el pasaje de la visitación. Bueno, la visitación del ángel a la Virgen, no la visitación de María a Isabel. Claro, sino del ángel a la Virgen. Del ángel. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y a mí me iba dando vuelta eso. Iba en el metro en Panamá y toda la gente cantando, todos los países, Colombia, haciendo su bulla. Y yo en la cabeza eso, ¿no? Llego al campo en donde estaban confesando, pero llego con el cura intentando que no me vieran mis primos ni nadie de los que iba conocidos. Y fíjate que yo vengo no a confesarme, sino vengo a acompañamiento espiritual. Vos querés ser cura, ¿verdad? Yo creo que ellos a todos les decían que querían ser cura, ¿verdad? Yo no creo. Porque tenían que pegar. Claro. Y entonces, por si acaso, digo yo. Sí, no. Y entonces, ¿y cómo adivinó? Decía yo. No, yo presentí de que tú venías a eso. Bueno, dije, está bien, vamos a darle. Pues mira, yo lo he ido pensando por esto y esto. Pues todo el 2019 fue para mí, al regresar de la JMJ y quedar con eso, sondeando el corazón. Rumiando. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. Pero en medio del trabajo, en medio de los estudios, era último año de universidad ese año, el 2019, en medio de la tesis, en medio del trabajo, en medio de los compromisos de la iglesia, que estábamos preparando un retiro para jóvenes a final de año. Y bueno, yo estaba en una relación de noviazgo. ¿Cómo iba a decirle yo a ella? ¿Cómo iba a decirle yo a mi familia que sentía esa inquietud de ser sacerdote misionero? Yo tenía referentes sacerdotales. Estaba el párroco Juan Carlos, que les había contado. Un sacerdote mercedario acompañó a mis papás en muchos de sus problemas matrimoniales, que hasta el día de hoy ellos están juntos. Yo he de decir, gracias a muchos consejos que él les dio. Entonces tenía referencia de Fray Rolando, del padre Juan Carlos y de sacerdotes que en la vida fui conociendo. Dije, tengo que hacer algo. Yo no voy a decir que la pandemia vino para eso, sino que yo aproveché la pandemia, ya 2020, para entonces hacer todo ese camino interior en donde yo me lo planteé en serio. Y entonces en la JMJ también hubo un sacerdote que yo quería conocer. Yo pensé que ese SJ era por sacerdote jesuita. Y es un sacerdote jesuita músico. Yeah. Es Cristóbal Fons. Pero claro. Pero un primo mío se enferma y le da una fiebre de 40 grados que tuve que quedarme con él. Entonces yo no pude ir a ver a Cristóbal esa noche, ¿no? Dije, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Voy a seguir escuchando su música. Y mi mamá en ese entonces empezó, con la pandemia y todo esto, a escuchar el podcast de Rezando Hoy, para que veamos lo importante que son estos espacios de podcast, ¿no? Claro. Me dice, mi hijo, mira, estos podcasts están muy bonitos, anda escuchándolos. Ya dije, bueno, vamos a hacerlo para la oración de la mañana. Y entonces yo empiezo a escuchar el tipo de reflexiones que tienen estos podcasts. Y cuando voy sintiendo cómo la didáctica, el modo de proceder, las invitaciones que hacen las gentes que ahí en ese podcast nos van diciendo y orientando, ya, qué interesante. Y en eso, ¡pam! Jesús enseña. Qué buena canción, ¿verdad? Todas las canciones de fondo. Y yo, por Dios santo, pero ¿qué músico será este, verdad? Y cuando veo, sacerdote jesuita, ¿no? Compañía de Jesús. Pues vamos a investigar quiénes son estos muchachos, ¿verdad? Quiénes son estos personajes. Y ahí entonces la pandemia me sirvió para ir no solo conociendo a la compañía, el principio del año, sino que además para irme cuestionando cosas existenciales, ¿no? Estuvimos en un periodo de la humanidad muy fuerte. ¿Cuánta gente falleció? Me imagino aquí en República Dominicana, en Guatemala, fueron muchas gentes, ¿no? Sí. Y frente a la muerte, frente a la incertidumbre, que todos la pasamos de alguna u otra manera, para mí ese fue el momento donde dije, tengo que pensarlo en serio, ¿verdad? Entonces hablé ahí con mi entonces novia, yo le comenté muy honestamente lo que sentía. Fue una cosa, uno le queda como el trauma de tener que decir eso, porque ¿quién va a estarle diciendo en este tiempo a su novia, mira, quiero ser sacerdote? Sí. Es una cosa tremenda, ¿no? Para ella y para uno también. Digo, para los que experimentamos eso es abismalmente frustrante tener... Yo le decía a ella, ¿cómo es que con mi alegría te estoy haciendo daño? Porque yo contento, ¿verdad? Voy a empezar este proceso, ¿verdad? Pero ella con una relación frustrada por esto.
y las consecuencias que eso también puede traer en relación con Dios, qué sé yo, que es su asunto también. Pero Claro. yo no dejaba de preocuparme por ello, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencias traen mis decisiones también en ese sentido? Uno podría alegrarse, ¿no? Sacerdote y toda la cosa, pero también trae como ciertas cosas con las Claro. que hay que lidiar, ¿verdad? Así es. Y me imagino que tu mamá muy feliz. Bueno, mis papás con el tiempo también entraron como ministros de la Eucaristía y entonces cuando yo les cuento, por supuesto, ¿verdad? Digo, la fe de mis papás es algo que yo admiro mucho, muchísimo. Yo creo que uno como hijo, ustedes que tienen sus hijos, ¿no? Sí. Las hijas y que las hemos conocido cuando han llegado a nuestra casa, ustedes sabrán lo que significa que uno como adulto, Claro. ustedes como papás quieren que sus hijos los miren de alguna manera y que vean la fe de ustedes para de alguna manera hacerse camino de encuentro con Dios, ¿no? Sí. Como una especie de dar el ejemplo, digamos. Exacto, sí, de seguir un modelo, digamos, mira, me gustaría seguir por ahí porque veo que mi papá y mi mamá lo hacen. Exactamente. Y es algo bueno, que no es algo Así es. que te afecte en forma contraria. Sí. Y entonces, mira, yo vi en mis papás, con esas luchas que lo digo, mis papás pasaron por muchísimos problemas. Como familia pasamos por muchísimos problemas. Sin embargo, la fortaleza de mi mamá, la audacia de mi papá fue una de las cosas que yo digo, esto para mi vida yo lo quiero, ¿verdad? Yo creo que es la mejor herencia, junto Claro. con la fe que ellos me han dejado, de siempre permanecer. Porque mira, allá en Guatemala salen procesiones. Ahora, en Cuaresma suelen salir muchas procesiones, que es una de las tradiciones más populares y más turísticas de Guatemala. Y a quienes cargan, a los fieles que cargan los muebles donde van las imágenes de las procesiones, se les llama cucuruchos. Mi papá, cucurucho desde joven. Y entonces nosotros desde niños lo íbamos acompañando en ese... Es una procesión, todos van ahí en filas, incienso. Hay una especie de unión entre la cultura maya y la cultura española que desde la colonia fueron haciendo de esta tradición una cuestión mística, ¿verdad? Y entonces para mí eso tuvo tal enganche de que mi papá cada vez que íbamos cargando me decía, anda rezándole a Jesús. Y yo miraba para arriba y miraba a Jesús ahí con la cruz a cuestas. Mirándote. Anda rezando. Y entonces, fíjense que Ignacio tuvo una experiencia importante que yo asocio mucho con mi vida. Ignacio, cuando llegó a la Storta en Roma, no sabían si seguir con la compañía o no. Sí. Entonces, dice que Ignacio vio que Dios le ponía con Jesús. Pero Jesús no era el Jesús resucitado. El Jesús Sino en que la cruz. Era Jesús cargando la cruz. Cargando la cruz. Y entonces, cuando yo leo eso en la vida de Ignacio, también me recuerdo a mí, yo cucurucho, cargando la procesión, recordando que el nazareno, que Jesús, va con la cruz, ¿verdad? Y increíble, ese pasaje increíble de la Estorta, porque narra cómo Ignacio empieza a ver el mundo, a pesar de que Jesús está cargando una cruz, con unos ojos distintos. Sí, O sea, es increíble cómo Ignacio comparte la mirada del mundo de Jesús. Y en un momento tan difícil. claro. O sea, Y- cómo tú ves el mundo bien, tú cargando una cruz. Sí. Mira que uno se enamora de Jesús Sí. porque vio el talante de persona que era Jesús. O sea, Claro. Jesús no tuvo miedo de encarar la vida. ujú. Para nada. Para nada. Y si lo tuvo, que nos lo deja ver en su fragilidad y su vulnerabilidad ahí en el huerto de Getsemaní, es interesante cómo se confió en el Padre, ¿no? Ujú. Que no se haga mi voluntad, ¿verdad? Esta copa de café. Ujú. No se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Ujú. Eso nos habla mucho de la vulnerabilidad de Jesús, que yo fui creciendo en ese amor por Él y en esa relación con Él, por mi papá y por mi mamá, que ella era la que me daba a misa entre semana. Mi hijo, acompáñame a confesarme. Vamos. Y eso justamente quería yo decir, que en lo que hemos estado conversando aquí, tú dices, no, yo hacía esto y tenían las cosas del mundo y me iba en la banda, pero yo tenía que ser coherente, decías, como si fuera un mandato, pero realmente eso, ya esa semillita estaba ahí dentro y eso era ver a Dios en todas las cosas. O sea, ya no era solamente que los padres de los niños me veían en el bar y yo tenía que ser el profesor, sino que esa era tu forma ya de ser, tu educación, tus valores.
ya tú debías esa era tu forma de ver la vida y actuar de manera ya natural. Se te daba, vamos a decir, porque sabía, esa era la voluntad de Dios definitivamente, que tú fueras coherente y modelaras esos valores que a través de tu vida recibiste de tus padres y de tu abuelo. O sea, y de esos sacerdotes que dices que viste como referencia. La verdad es que darte la oportunidad de haber ido a esa jornada, darte la oportunidad de caerle atrás al Papa Francisco para poderlo ver. Que nosotros pasamos por algo similar. Sí, ni se te ocurra que eso fue idea tuya. Eso ya estaba planificado por ahí. Pero sí te abriste a la voluntad de Dios. Sí. Y eso es lo lindo de todo. Sí. Sí, buenísimo. Nosotros sí fuimos. Sí, que fuimos a Perú. Ajá. Que sabíamos que iba a ir el Papa y... Estaban persiguiendo también. Llegamos hasta Roma. ¡Madre mía! Pero bueno. Estuvimos cerquitica de ahí, pero... Ya él estaba muy afectado de salud cuando fuimos a Roma. O sea que... Se desgastó por la iglesia el hombre. No, claro. Uno lo veía cuando entró y se veía tanto como había pasado la vida. Sí. Mira, que a mí me sorprendió que él también era jesuita. Cuando yo pero claro. Porque como que atraía su manera de ser, ¿no? Es que desde ahí, con el Papa Francisco, con Cristóbal Fones, ahí tú ibas a llegar a la compañía de Jesús como sea. Mi mamá enamorada de la literatura de Olaizola. Bueno. El Rezando Voy y demás. Imagínate. Sí. Y para terminar. Pero antes de terminar, okay. Porque este podcast se llama La Pausa Ignaciana. Ajá. Y yo quiero ver quiero entender si en algún momento esa espiritualidad ignaciana te hizo ver, entonces te empezó a ver diferente y cómo sucede. O sea, entras a la compañía y qué, dentro de todo lo que viste dentro de la compañía, ¿qué te reconfirma que esta es mi vocación y cómo empiezas a vivirla a partir de ahí? Esa pregunta está fuerte, está bueno. Pues mira, yo soy el de la pregunta dura. Ya veo, sí. Yo veo. Yo creo que la vida es un peregrinar. Lo ha sabido heredar nuestra iglesia, ¿verdad? En toda la experiencia cristiana, en toda la experiencia de aquel que sigue a Jesús. Él mismo fue el peregrino. Uh-huh. Entonces ver en Ignacio el peregrino de Loyola, ¿verdad? Toda esta cuestión como la mística del peregrinar fue lo que a mí, tras haber ido a esa misión, fue lo que más me impactó. La Compañía de Jesús nos ofrece eso, ¿verdad? Los jesuitas nos estamos formando para ser sacerdotes misioneros, peregrinos. Correcto. Para salir de tu zona de confort, para ser, como decía el padre Arrupe, hombre para los demás. Correcto. Y esa vocación de encontrar en el otro con minúsculas, al otro con mayúsculas, yo creo que la experiencia que a mí más me atrae de la compañía, lo que más me ha propuesto la compañía es encontrar en el otro diferente ese encuentro con Dios, en la cultural, en la diferencia lingüística, en las diferencias de todo. Sí, hasta de religiones. Porque en la pluralidad está una riqueza humana. Así es. Entonces la compañía, yo creo que eso es lo que a mí más me ha impactado, por lo que también de alguna manera me confirma mucho la compañía y porque también es abierta a lo que uno es apasionado, a lo que el jesuita es apasionado. Porque te encontrás jesuitas de todo. Aquí han venido jesuitas de todo, de toda profesión, o de académicos, filósofos, historiadores, artistas. Y te confieso que no ha habido un tema en repetirse. Todos cuentan una historia totalmente diferente. O sea yo creo que eso es lo valioso, no solo de la compañía de Jesús, porque de ahí estaríamos siendo demasiado egoístas, ¿verdad? Que los jesuitas, la espiritualidad ignaciana, la iglesia, porque al final la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad profundamente cristocéntrica. Correcto. Y entonces eso es lo que dinamiza. No, definitivamente, aunque los jesuitas dicen que son pocos humildes. Bueno, mira que esa es una fama de la que yo prefiero no discutir porque no. Yo creo que la iglesia contemporánea necesita ser humilde. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el mejor ejemplo fue el Papa Francisco, siendo jesuita. Yo creo que fue de los humildes, más humildes. O sea, lo hago de chiste, pero la realidad no es eso. O sea, yo creo que si hay una congregación católica que va donde nadie va, son los jesuitas.
O sea, que yo creo que esa humildad es una falsa humildad que la gente piensa que no es, pero que realmente sí es. Sí. Yo creo que más es otro tema que es. Pero bueno, qué bueno tenerte aquí, Manuel. Y no podemos irnos sin una canción y no sé si quieres hacer una de Fones. A mí me encanta Voy a hacer una. ¿Qué te vez, parece? sí. Oh, pero tú le vas a pedir. Es que él dijo no, que era como una rocola, o sea, que la gente le pedía y... Pongan en sus comentarios la canción que quieran. Sí. Bueno, pues en libertad. Okay. Si complaces a Fer yo si... no sé si con esa, si vamos a estar, si el espíritu que hablamos antes. Eso mismo. Pero Yo me iba con... Bueno, ok, pues te la dejo y te digo si a ver es si esa. te sorprendo con esa. Sí, a ver si te sorprendo con esa. Ella sabe cuál es, vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a ver. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Ahora hagámoslo todos juntos porque si no... Ay, ¿en serio? Me quedó de los bares y los restaurantes, que es algo buenísimo. Exacto, es buenísimo. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. ¡Bravo! Y esa era la canción que Ay, queríamos. te digo que el espíritu hace lo suyo. Así es. Muchas gracias, de verdad que la hemos pasado muy bien. ¿Cómo la has pasado tú? Súper bien, nervioso, como es de estos espacios. Hablar de la vida de uno a veces no es tan fácil, ¿no? Ok. Pero con ustedes, que los he conocido a lo largo de estos años aquí en República Dominicana, que me he sentido tan familiar también, porque ustedes también lo hacen así, conviviendo con nosotros, los escolares, con los jesuitas, estando también presentan a su familia y nos hacen parte de sus proyectos. Sí. Yo me la he pasado. Ay, qué chulo, Excelente. qué bueno. Me encantó eso. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este momento, por haber aceptado esta invitación, por traer este mensaje para todos. De verdad, muchísimas gracias de corazón. Excelente. Y a ustedes recuerden seguirnos siempre en todos nuestros... Sí, en todas nuestras redes. Sí, y que se inscriban, que le den a la campanita, todo eso, para que puedan seguir compartiendo y viendo todos los episodios a través de nuestro canal de YouTube, en Spotify y en NSTV. Gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.